Bien, en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Pero en realidad tenemos cuenta. Sí, presidente, se recibió un oficio de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, mediante el cual remite el informe correspondiente a la gestión desarrollada por esa unidad administradora durante el año 2020. Solicita que se fije día y hora para rendir la cuenta pública, a que se refiere el artículo 22, letra E, del artículo 1 de la Ley 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera. Ello sin perjuicio de que se determine la realización de dicha cuenta por vía telemática u otro mecanismo que estime de rigor la comisión. Se recibió asimismo una excusa del ministro Procuriza para asistir al segundo punto que está en tabla hoy día por motivos de agenda, y en su lugar asistirán 2 asesores del Ministerio de Defensa. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien. ¿Alguna consulta o pregunta sobre la cuenta? Si no, procedemos a pasar a conocer el primer proyecto de la tabla, que es el que, como ustedes saben, el proyecto que estaba para tabla en la sesión de ayer en el plenario y requería de trámite de la Comisión de Hacienda. De manera que Soledad, entiendo que don Jaime González y don Jorge Acosta, el doctor, nos explicarían de en qué consiste brevemente el proyecto para poder despacharlo. Así es, presidente. ¿Me parece? ¿A quién dejamos con la palabra entonces? ¿Don Jorge o don Jaime? Don Jaime Presidente. primero. Sí, presidente. Muchas gracias, muy buenos días, honorables senadores. Muchas gracias por la invitación. Muy breve, presidente. El presente proyecto de ley que ustedes tienen a conocer pretende modificar la ley 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, con el solo objetivo de incorporar los llamados cigarrillos electrónicos en la legislación. En el proyecto se define lo que se entenderá por cigarrillo electrónico, dispositivos similares con y sin nicotina y sus accesorios, modificando, ¿no es cierto?, las normas para incorporar las regulaciones y prohibiciones que recaen sobre los productos de tabaco. Este proyecto solamente es un ajuste normativo a la regulación, incorporando los vaporizadores, y sin duda que tiene a efecto de establecer un mecanismo de igualdad respecto de aquellos elementos de consumo de tabaco respecto de los que no están regulados de ninguna manera. Y en relación al efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, en el punto 2, el informe financiero que se inició, que se ingresó con el mensaje de su excelencia el presidente de la República, señala expresamente en el punto final, párrafo final, por lo tanto, este proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal, presidente. Eso es respecto a lo estrictamente jurídico y financiero del proyecto de ley. No sé si el doctor Acosta va a querer complementar mis palabras, si es que usted así lo tiene bien, señor presidente. Sí, por supuesto. Doctor Acosta. Muchas gracias, presidente. Al igual que, como lo mencionaba Jaime González brevemente, solamente transmitir que el objetivo de este proyecto es muy claro: poder incorporar los cigarrillos electrónicos, ya sea a través de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas electrónicos sin nicotina, además de todos sus artículos, a una normativa que esté igualada, que sea equivalente al resto de todos los productos de tabaco y sus accesorios, ya que está meridianamente claro que la utilización también de estos sistemas facilitan el consumo del tabaco en el futuro y son igualmente dañinos que el tabaco. Por lo tanto, es muy importante que los cigarrillos, los dispositivos electrónicos de vaporización o de calentamiento de sustancias estén regulados de igual manera, con la restricción para los menores de edad, con las restricciones de publicidad, con las restricciones, ¿cierto?, de compra, puesto que son igualmente dañinos que el consumo de tabaco propiamente tal. Esta ha sido una ley que ha sido ampliamente revisada por la Subsecretaría de Salud Pública y por los expertos del Ministerio que han llegado a estas conclusiones, y a nosotros nos parece que es muy importante poder avanzar en ese sentido, y por lo tanto comentar que la discusión se ha limitado, ¿cierto?, dentro de la misma normativa. Es simplemente un ajuste normativo en el cual se amplía a estos otros productos, digamos, la normativa vigente en la ley que regula el consumo del tabaco. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Una consulta, perdone la ignorancia, que usted dice que estos dispositivos
son igualmente dañinos que el cigarrillo común y normal que conocemos, que es el que tiene la nicotina, el de papel con la hojita y que viene con estos envoltorios y todo. ¿Exactamente igual o lo que quise entender es que este cigarrillo puede llevar después a un consumo del otro tipo de cigarrillo? Efectivamente, hay un punto que no comparte, que es efectivamente el tema de la combustión, porque es distinta la combustión que hay del tabaco, ¿cierto?, que se fuma, del que se produce de, digamos, lo relacionado, ¿cierto?, al cómo funciona el cigarrillo electrónico. Pero todos los daños asociados, ¿cierto?, al consumo de la nicotina y, como mencionaba anteriormente, también los daños asociados a la incentivar, ¿cierto?, el poder pasar al tabaco, así lo son. Y de hecho, por eso es que la postura del Ministerio es que deben ser tratados de la misma manera, porque son, en ese sentido, igualmente dañinos, porque vienen a provocar, ¿cierto?, todos los daños que ya sabemos ampliamente con respecto al tema del consumo del tabaco. Por eso es que nos parece que es apropiado poder tratarlos de igual manera en la ley con las mismas restricciones. Con la palabra, si alguien quiere hacer alguna consulta, senador Lago. Sí, no, yo voy a hacer la misma pregunta que usted. Yo no conozco bien el detalle, yo no fumo, así que no conozco, lo he visto, cigarrillo electrónico, pero yo pensé que eran distintos. Pero bueno, está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta distinta? Eso de salud, no es sobre el tema de Hacienda. Entre los cigarrillos tradicionales, que está el tabaco, tienen la nicotina, tienen los envoltorios, parece que tienen estos como, no sé si alquitranes, otros elementos que también son malos. ¿Cómo se comparan eso? Porque hubo una discusión el otro día en tema respecto a otro tipo de consumo de tabaco, como por ejemplo habano o puros. ¿Me explico? Yo sé que esto tiene que ver con el proyecto, todo al margen. ¿Son igual de dañinos? ¿Son todos los productos de tabaco al final? ¿O es que el cigarrillo, además del tabaco que es dañino, producto de la forma en que se confeccionan, tienen elementos que lo agravan? Esa es mi pregunta. Gracias. Se lo responde internamente después también, si no tiene que ver con el proyecto. ¿Ya? Sí, gracias, senador. Si me permite el presidente, por su intermedio, obviamente sí, que hay distintos niveles de daño y grados de daño. Por ejemplo, hay un paciente que, por ejemplo, si consume grandes cantidades de tabaco todos los días, va proporcionalmente a generar un mayor daño que alguien que consume menos. Eso no significa que alguien que consuma menos, digamos, no va a tener daño de igual manera. Es decir, por eso es que, por ejemplo, en medicina una de las cosas que se hace es hablar de los paquetes años, es decir, la cantidad más o menos equivalente que fuma un paciente de cigarrillos al día a lo largo de los años. Y eso sirve para cuantificar de alguna manera el nivel de daño que uno puede encontrar. Pero insisto, esto no significa que no se genere daño aún así, aunque se fume en cantidades pequeñas. Obviamente que también depende mucho de las condiciones basales del paciente y de la predisposición que pueda tener por otras enfermedades. Pero aquí lo importante es la señal de regular estos dispositivos electrónicos por lo que mencionaba anteriormente, porque generan igualmente daño a pesar de que tienen una composición química distinta de la disposición de la sustancia, pero también porque predisponen, ¿cierto?, a un consumo posterior del tabaco. Está bien, gracias. Bien, ¿una otra consulta? Perdón, sí, en el informe financiero entiendo que no le roga más gasto porque no me imagino que con los mismos funcionarios o funcionarias se cumplirá la fiscalización, o sea, eso no sé, que quiero entender que eso es la explicación. Eso es lo que señala precisamente, senador. Dice que, considerando que las secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Salud cuentan con personal destinado a realizar las funciones de fiscalización que les mandata la Ley 19.419, se estima que ya se cuenta con la capacidad necesaria para incorporar a dichas labores la fiscalización de estas dos clases de productos de tabaco que se indican y, por lo tanto, el proyecto de ley no erogará un mayor gasto fiscal. Ok. Muy Gracias. Bien. Si les parece, colega, podríamos votar el proyecto. Es de artículo único solo, ¿no es cierto? Este es efectivamente es un artículo único permanente y un artículo transitorio. El artículo único permanente tiene un par de letras del último numeral
que se refieren a multas y que la idea es que justamente incorporan a las multas que ya están establecidas estos productos. Y el artículo transitorio establece que el mayor gasto fiscal que ocasione la aplicación de esta ley durante el primer año de su vigencia se financiará con cargo a los recursos del presupuesto de la subsecretaría. En los años siguientes se financiará de acuerdo a lo que disponga la respectiva ley de presupuestos del sector público. Y nosotros nos pronunciamos sobre esas dos cosas, ¿cierto? Sí, efectivamente. Sí. Entonces hagamos una sola votación nomás. ¿Me parece? Bien, entonces lo somete a votación. El señor presidente pone en votación las normas de competencia de la Comisión de Hacienda del proyecto. Senador Montes. No se oye. A favor. Senador Coloma. A favor sobre las normas de competencia de la comisión. Senador García. A favor. Senador Lagos. Afirmativamente. Presidente. Afirmativo, sí. A favor. Entonces quedan aprobadas por unanimidad de Muy los militarizado, Lagos. senadores las normas de competencia de la Comisión de Hacienda y despachados Estamos. en trámite. A su orden. Bien, le agradecemos entonces a don Jaime González y al doctor Jorge Acosta por su colaboración y su información. Damos por despachado el proyecto, pasamos al segundo punto de la tabla. Que tiene que ver Muchas gracias, con don Jaime, don Jorge. Cariño al pelado Corsi. Gracias, presidente, y gracias, senador Lago. Se lo enviaremos. Ya. ¿A quién le estáis mandando salud? A Al Corsi. pelado Corsi. Al doctor las Acosta. cuerdas. Al Estuvo en doctor las Acosta. cuerdas. Estuvo en las cuerdas, dicen. Estuvo muy complicado de salud el doctor Acorsi, muy complicado. Ya está saliendo. Es un Sí, sobreviviente. pero él tiene como 20 días, no 7. Sí, Tiene como exacto. 20 días. Y no voy a decir nada más. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a proceder al segundo proyecto, que es el proyecto que establece una serie de modificaciones a la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia. Entiendo, Soledad, que está invitado el señor subsecretario del Interior y los directivos de la oficina de la ONEMI. Así es. Así, Y asesores del yo Ministerio lo de veo el Defensa. subsecretario, parece. No, no se lo ve. No se lo ve. No se lo ve. Consulto entonces a la gente del Ministerio del Interior si la introducción la va a hacer el señor subsecretario o alguien distinto de la ONEMI. Pero, Presidente Valmena. Gali estaba con COVID, presidente, tiene que mostrar el PCR por lo menos. Y yo sé que estaba con COVID, pero eso no le impide que pueda hablar. No, estaba con COVID. Estaba con COVID. Bueno, que muestre el PCR. A pesar de senador Montes, no estaba con COVID. Sí, tienes la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a los miembros de la comisión. El subsecretario se va a conectar en breve, sin perjuicio de lo anterior, y para no quitar más tiempo de los honorables senadores, el señor director subrogante de la ONEMI, Cristóbal Mena, puede realizar la presentación mientras se conecta el señor subsecretario, quien también está muy interesado en poder participar de esta comisión y me pidió expresamente que los puse mientras se lograba conectar, como también el señor ministro de Defensa, don Marco Procuriza, que también por motivos de agenda señaló que no podía concurrir a la sesión del día de hoy, sin perjuicio que hay representantes también, asesores del Ministerio de Defensa, que han seguido junto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la tramitación de este proyecto. O sea, ahora estamos que el Ministerio de Defensa está fiscalizando al Ministerio del Interior, ¿eso es? No, presidente. Tranquilo, una broma, no se preocupe. Es que ayer, después de la pasada del ministro Procuriza por el Senado, todos le dijeron que se quedara en el interior. Pero no hay problema. Muy bien, vamos a proceder entonces con don Cristóbal Mena. Don Cristóbal, si usted tiene algo que compartir en la pantalla, nos avisa para los efectos que le faciliten la presentación. Lago, no te rías tanto, Lago. Yeah. Señor presidente, Hay que ponerle condimento a la vía. No, yo soy el primero.
Ya. Señor presidente, voy a hacer una Don Cristóbal, presentación y voy a compartir la pantalla para que pueda hacer la presentación. muy bien. Esto si la Secretaría me puede dejar como anfitrión para poder compartir la pantalla. Está autorizado, ¿eh? Sí, proceda nomás, don Cristóbal, está autorizado. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Sí o no? Sí, se ve. Perfecto. Se ve, don Cristóbal. Bien. Bueno, señor presidente, por su intermedio, solamente hacer un breve resumen del trámite que ha tenido este proyecto de ley en los últimos ya 10 años de tramitación. Ha tenido una larga tramitación este proyecto de ley. Afortunadamente, en el último año hemos tenido una muy buena voluntad transversal de ir avanzando en este proyecto de manera rápida, con buenos aportes también particularmente del Senado en estos últimos años, que ha permitido tener un proyecto de ley bastante robusto y que reconoce efectivamente muchas de las mejoras que se han generado en el Sistema Nacional de Protección Civil después del 2010 y que hemos ido avanzando sin ley de alguna manera, íbamos aprendiendo lecciones de los desastres y actualmente estamos en un punto en el que ya está este proyecto de ley. Lo que más genera es reconocer a través de un instrumento como la ley los avances del Sistema Nacional de Protección Civil en los últimos años y también, que es sumamente relevante, el generar un Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a este desastre que esté a la altura de los desafíos que tiene el país hoy y los desafíos futuros, particularmente por los impactos que tendremos por el cambio climático, que ya lo estamos viendo en los últimos años. En general, los elementos que contiene este proyecto de ley parten porque genera un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres, donde el gran foco está en la prevención. En el fondo se trata de poner el énfasis más en prevenir los desastres que solamente dar respuesta a ellos. Sabemos que se puede hacer acciones muy concretas para reducir el riesgo de desastres. Cuando hablamos de reducir el riesgo, significa que podemos reducir tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia. Y ahí hay un trabajo transversal, no solamente desde la ONEMI o de futuros servicios, sino de tanto el sector público, privado, la academia, la sociedad civil organizada, que entre todos podemos trabajar para generar un país más resiliente y más sostenible. Lo segundo, este proyecto de ley también contempla en su articulado definiciones, un breve glosario para que podamos estandarizar la terminología en el país respecto a esto, que es sumamente importante para la coordinación en emergencias, pero también en el día a día. Y también define principios que nos permiten orientar y poder interpretar también espacios que tengamos alguna duda de qué es lo que este sistema busca generar. También venimos desde la Comisión de Defensa, a donde se aclara en mejor medida cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional en relación a los desastres. Así que eso ya queda de mucho mejor manera explicada y resuelta los roles, por ejemplo, del jefe de la Defensa Nacional en estado de excepción constitucional y también el que estén alineados los planes del Ministerio de Defensa con los planes del Sistema Nacional de Protección Civil. Así también se define un perímetro de seguridad. Por ejemplo, cuando tenemos riesgos de erupciones volcánicas, esto nos permite poder generar perímetros de seguridad para que las personas no ingresen a
a esos lugares y así evitar mayores impactos con los desastres. También generamos un sistema de información. Dentro de los principios del sistema está la transparencia, y dentro de la transparencia, en el fondo, este sistema de información busca poder tener en un lugar toda la información que tenga que ver con gestión de riesgo de desastre, para que se pueda ser accedido tanto por los miembros del sistema, como también por otro tipo de actores que están en el sistema. También, por otro lado, lo que se busca es... también lo que se busca es poder generar un sistema de alerta temprana. Nosotros hoy en día, desde el 2010, que son las grandes lecciones, es que la ONEMI, recordemos que en aquel momento no funcionaba 24/7, no tenía centros de alerta temprana en todas las regiones. Eso ha sido un avance que se va generando en el tiempo. Hoy en día tenemos en turno centros de alerta temprana nacionales y regionales 24/7, con 8 funcionarios que van rotando sus turnos, y eso efectivamente es algo que también se fortalece. Por otro lado, también se reconoce la estructura de la declaración de emergencia preventiva, que es algo que efectivamente hemos ido operando en el último tiempo, particularmente en los incendios forestales, cuando sabemos que en temporada es una forestal más compleja. Nos permite este instrumento el poder designar algún gasto previo para generar acciones preventivas y así evitar que estas posibles amenazas generen mayores impactos. También modifica la ley orgánica de municipalidades, particularmente genera la posibilidad de que los municipios generen una unidad de gestión de riesgo de desastres. Sabemos que los desastres se gestionan particularmente en el nivel local, y ahí entonces estamos buscando que se pueda generar una unidad de gestión de riesgo de desastre a nivel local que permita efectivamente que haga la atribución, no una obligación de las municipalidades, para poder generar esto con un encargado municipal. Lo que no quita, por cierto, la responsabilidad de las municipalidades de generar los planes que están establecidos en el proyecto de ley. También se genera un programa de gestión de riesgo de desastres que está contemplado que se vaya financiando en cada ejecución presupuestaria anual, para poder ir financiando particularmente y apoyando a las municipalidades en el diseño de los planes. También una de las novedades, algunos de ustedes, los senadores, han escuchado muchas veces de los COE de emergencia, los comités de operaciones de emergencia. Actualmente el sistema tiene dos estructuras, tiene una más en la fase preventiva y otra fase de respuesta. Hoy en día se genera un solo comité, que es el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, el cual va a tener dentro de sus miembros a más miembros de estar hoy en día en emergencia. Se incorpora el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al de Agricultura, de Medio Ambiente y también al presidente de Bomberos, dentro de los miembros permanentes, que permiten, por un lado, ellos que visen los instrumentos de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, la política nacional, cuando es el Comité Nacional, y eso se va escalando obviamente en cada nivel administrativo del Estado, y cuando es respuesta también ellos mismos se activan con miembros permanentes, además de permitir que el ministro que preside el comité, si es bien nacional, que es el ministro del Interior, puede convocar a otros actores que estime pertinente dependiendo del tipo de emergencia. Además, también se hace un cambio acá en que la ONEMI ejerce no solo una secretaría ejecutiva, como está planteado hoy en la normativa, sino también una secretaría técnica. Se reconoce carácter técnico de Oficina Nacional de Emergencia en esta materia. También, como les decía, el proyecto de ley reconoce los instrumentos de gestión que hoy en día ya estamos implementando desde la política nacional, que de hecho fue publicada ayer, la nueva política nacional de reducción de riesgo de desastres de 2020 a 2030, y también los otros instrumentos de gestión de riesgo de desastres, dentro de los cuales está el Plan Estratégico Nacional para reducir el riesgo de desastre, los planes de reducción de riesgo de desastres, los planes de emergencia y también los planes sectoriales. Entonces, toda esta estructura normativa de gobernanza de riesgo también es reconocida en el proyecto de ley, y que, como digo, muchas de estas acciones ya se generan actualmente. Y finalmente también, como decía, se crea un nuevo servicio, se crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres,
que en el fondo recoge gran parte de las funciones que la ONEMI hoy tiene por servicio. Hay que tener sí en cuenta de que la ley genera nuevas funciones al servicio, pero en el fondo las atribuciones que tiene el director nacional, por ejemplo, y el servicio, en general no varían mucho de lo que es la ONEMI actual. Sí se le encarga, por ejemplo, dentro de los verbos rectores que va a tener este servicio, la capacidad de supervisar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo, así también como organizar, planificar el sistema. Así que también se le da un poco más de estructura al coordinador que es este servicio, que hoy en día es la ONEMI, para que pueda ejercer de buena manera y apoyar el cumplimiento de los instrumentos de gestión que están contemplados en el proyecto de ley. Eso, señor presidente, en muy resumidas cuentas, los grandes contenidos de este proyecto de ley. Como digo, efectivamente, el énfasis está hoy en día en generar estructuras acorde a los tiempos, con un énfasis particularmente en la prevención más que la respuesta, y también ir reconociendo ciertos mejores procesos que ha tenido el Sistema Nacional de Protección Civil el último año en Chile, que requieren un sustento de mayor fuerza que el que tenemos hoy en día, que es solamente un decreto, que es el Plan Nacional de Protección Civil, y que muchas veces, afortunadamente, tenemos buenas voluntades y eso nos ayuda efectivamente a ir avanzando, pero dependemos de voluntades y la idea para un país como Chile es que esto no dependa de voluntades, sino que sean acciones que deban ser cumplidas para asegurar un desarrollo más sostenible y más resiliente del país. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, don Cristóbal. Entiendo que don Francisco Gali todavía sigue con el encierro facial. No ha llegado todavía, ¿no es cierto? No, para los efectos de ofrecer la palabra. Sí. ¿Qué sabe el subsecretario? No, presidente, el subsecretario se va a conectar desde su domicilio. Era verdad lo que decía el senador Monte, entonces lo tienen recluido. Pensamos que estaba ahí en la oficina. Preventivo. El subsecretario Gali está pedido, está pedido por quién, senador Lago, ¿cómo dice esas cosas? Está requerido, digo. Desde el punto de vista de salud, que tiene que estar en su está requerido por la Comisión de Hacienda del Senado que quiere escucharlo. ¿Y se comunica con él ya o qué hacemos? Si me puede dar, presidente, 2 minutos para poder confirmar la conexión del subsecretario. Sí, perfecto. Si los colegas quieren hacer alguna consulta, don Cristóbal también con la palabra. Don Cristóbal, dentro de los objetivos que se plantea, se coloca un cierto énfasis en el tema de la descentralización, que es lo que ustedes han planteado ahí con alguna prioridad, y a nosotros, por supuesto, que somos de regiones, nos importa mucho eso. Pero tal vez sería bueno que nos pudieran hacer una suerte de evaluación de cómo estaba funcionando el sistema hasta ahora, porque los comités de emergencia existen en cada una de las regiones, se organizan, cuando hay algo puntual, ¿no es cierto?, se concentra ahí la actividad, etcétera. Pero con la sensación que uno se queda, sensación porque no tengo ningún argumento, es que finalmente las cosas igual se siguen definiendo desde Santiago, desde la oficina central me refiero. Entonces, ¿hasta dónde va a ser posible una descentralización en materia de emergencia? Porque y en qué énfasis está dado, porque hay un tema que es financiero, que seguramente se va a seguir manejando a nivel central, con traspaso de recursos, que es el eterno problema que tenemos. Otro es lo que hacen los municipios y los gobiernos regionales cuando se generan este tipo de situaciones con sus recursos propios. Pero en el tema de la descentralización también se está planteando traspasar recursos de manera de tener recursos de traspaso inmediato o de administración inmediata. Bueno, se lo quería plantear como tema porque a propósito de que hemos estado viendo también en el proyecto de traspaso de competencias a los futuros gobiernos regionales,
este tema es un tema muy, muy importante y muy candente. Veo que se nos sumó el señor subsecretario del Interior, don Francisco Gali, y como lo ven ustedes, se le ve sanito, se le ve rozagante. Así que esperamos que continúe así nomás, don Francisco. Nos decían ahí de su oficina que el señor Mena ya hizo la presentación de lo que es la ONEMI, pero queríamos escuchar también el enfoque que el Ministerio del Interior tiene respecto de este proyecto. Así que le vamos a ofrecer la palabra a don Francisco y alegrándonos de que no tenga dificultades con su contacto estrecho. Ponga el micrófono, don Francisco. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Muchas gracias, presidente. Agradecerle sus cariñosas palabras, ¿eh? Y precisa descripción, además, de mi estado de situación actual. Oiga, no, miren, la verdad es que en primer lugar excusar al ministro de Defensa, está en su doble rol ahora con subrogante del ministro del Interior, por lo tanto me pidió expresamente que lo excusara. Ahora, claramente este es un proyecto donde tanto Interior como Defensa tienen mucho en común y intereses en común también. Quizás contarle algo de la historia, no sé si ella, Cristóbal al menos hizo la presentación que teníamos, pero si no, podemos presentar, no sé si Juan Ignacio puede compartir pantalla. Con la presentación, presidente. Sí, que se autorice, don Eduardo. Están autorizados en todo caso, ¿eh? Cristóbal, entiendo que ya hizo la presentación. Perfecto. Esa es la presentación, ya. Sí. Ya, perfecto. No, sí, simplemente, presidente, esto ya la historia ya la conocen, entonces, de este proyecto de ley del año 2011, y el informe financiero apunta esencialmente al fortalecimiento institucional que requiere la ONEMI en sus cargos más bien directivos, ¿no es cierto? Ahí está el informe financiero actualizado. Lo que hicimos fue simplemente llevarlo a moneda 2021 porque este es el fortalecimiento, quizás es la última parte del fortalecimiento institucional de la ONEMI, presidente, porque desde el 2011, desde el ingreso de este proyecto de ley al Congreso, el fortalecimiento de la ONEMI ha sido a través de, y con el concurso del Congreso Nacional, a través del presupuesto nacional. Si usted se fija hoy día, la ONEMI es una institución completamente distinta a la que era el 2010. En cuanto a infraestructura, y usted lo ha podido ver, yo creo que todos los senadores de la comisión han podido estar presentes en el nuevo edificio de la ONEMI, que es una infraestructura completamente distinta, mucho mejor dotada de lo que era hasta el año 2010. Lo mismo a nivel regional, presidente. Hoy día las oficinas regionales de la ONEMI tienen una capacidad de respuesta y asesoría a los intendentes y a los COE regionales que probablemente antes no tenían, y además en instrumentos. Piense usted que esta semana, si no me equivoco, se publicó la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, y por lo mismo ya hay instrumentos de gestión que están avanzando. Y ya en el 2011 estábamos en el protocolo de Hyogo en Naciones Unidas, hoy día ya con Sendai en aplicación. Corrígeme ahí, Cristóbal, si no me equivoco, ¿en qué año fue Sendai? Pero 2015, claro. Entonces ya hay muchos avances que no requerían de este proyecto de ley, pero creo que esta es quizás la pata que nos está quedando coja, ¿no es cierto? Que es el fortalecimiento institucional de nuestra institucionalidad a cargo de la gestión de riesgo de desastre, tanto en su fase preventiva y de mitigación como en su fase de respuesta. Y por eso, presidente, este informe financiero lo que refleja es finalmente el fortalecimiento que le vamos a hacer a una ONEMI que es completamente distinta a la que existía el año 2011, y una ONEMI que está mucho más robustecida
presupuestariamente, en infraestructura e en instrumentos de gestión respecto de lo que existía al iniciarse la discusión de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Francisco. Bien, ofrezco la palabra. Tal vez sería bueno, don Cristóbal, que nos pudiera comentar a propósito del tema de la descentralización y lo que yo le estaba planteando anteriormente, antes que llegara don Francisco. Creo que es importante como información. Sí, señor presidente, efectivamente, y como decía el subsecretario, de 2011 a lo que tenemos hoy en día, y en 2010 también, efectivamente, es una anemia totalmente distinta, con un alto énfasis en la descentralización. Lo que se observa es que, por ejemplo, tenemos una serie de emergencias día a día en que a nivel regional, en el nivel nacional no participa y es por una decisión muy clara respecto a que tenemos las capacidades hoy en día en la región para poder gestionar gran parte de las emergencias que van ocurriendo día a día, con un enfoque muy reactivo, efectivamente. Quizás ahí hay un espacio que podemos mejorar efectivamente más en la prevención, en llegar de mejor manera al territorio, pero hoy en día está el énfasis efectivamente en darles espacio a las regiones para que efectivamente gestionen sus emergencias. Nuestros directores regionales, afortunadamente, si uno ve en los últimos 8 o 6 años, la rotación de directores regionales es bastante escasa, y eso también le da una transversalidad a los procesos, y eso también revela el carácter bastante técnico que están teniendo nuestras oficinas regionales, y como también decía su secretario, con centros de alerta temprana que hoy en día funcionan 24/7 y que permiten también ir manejando información territorial desde ese nivel, y solamente en algunos casos muy excepcionales es que tenemos, por ejemplo, COEs nacionales. En los últimos años, hoy día no recuerdo bien, pero tengo tenido 1 o 2, en estos 2 o 3 años hemos tenido 1 o 2 COEs nacionales, no más que ello, y todo lo demás ha sido gestionado a través de las regiones. Así que en el fondo tenemos ahí un alto compromiso y entendemos que las emergencias, como decía al comienzo, parten y terminan en el nivel local. Y ir, por tanto, nosotros solamente ser un soporte a esa gestión territorial en el nivel más local. Ok. Bien, colegas, ofrezco la palabra, una consulta, un comentario que quieran hacerle a don Cristóbal o a Francisco. Presidente. Sí, senador García una y senador consulta Coloma. a la Secretaría. Este proyecto, nosotros lo hemos visto ya en un par de oportunidades, salvo que esté muy equivocado, lleva bastante tiempo en la comisión, me parece. Senador, lo que sucede es que respecto de este proyecto cambió la tramitación que se le había asignado originalmente. Este proyecto efectivamente fue analizado en 2 sesiones de la Comisión de Hacienda, pero del año 2016, porque se había dispuesto por la Sala del Senado que lo informara Hacienda durante el primer informe. Pero después los comités habían acordado eso, pero la decisión después fue reemplazada por otra que disponía que se siguiera el trámite regular, digamos, de que fuera el proyecto informado por Hacienda durante la discusión en particular. Esto es después del segundo informe, y por eso ahora llegó a la Comisión de Hacienda después de ser informado por la Comisión de Gobierno y por la Comisión de Defensa en particular. Bien. Perdón, senador Coloma. O sea, sí, senador García, perdón, presidente, yo entiendo entonces que estamos frente a un nuevo informe de las comisiones de gobierno y de defensa. Así es, el proyecto es otro en este momento. Lo que recibió la Comisión de Hacienda en su oportunidad, incluso una de las comisiones había rechazado en general en esa ocasión. Ahora, digamos que ahora estamos ante un trámite regular de un informe de Hacienda en su caso, frente a un proyecto despachado en particular por las 2 comisiones técnicas. ¿Cómo podemos saber las diferencias más significativas que hubo entre el proyecto que vimos hace 4 años, casi 5 años atrás, probablemente 4 años atrás, y lo de ahora? ¿Tenemos un comparado?
Porque, hay un comparado que elaboró la Comisión de Defensa, y tal vez los mismos representantes del Ejecutivo pudieran hacer una mención sucinta sobre los cambios más relevantes. Yo pediría eso en realidad, porque este proyecto yo entiendo que es muy necesario, entiendo que es urgente, lleva mucho tiempo de tramitación, y por lo menos me gustaría que lo sacáramos, pero sería bueno saber, que yo recuerdo que el primer proyecto que nosotros vimos tenía hartos reparos. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo primero valoro mucho que estemos efectivamente en este segundo informe ya en miras de resolver y despachar este proyecto. A mí me tocó verlo en su momento en la Comisión de Defensa, donde efectivamente habían varias dudas respecto a la institucionalidad, pero leyéndolo ahora me parece que se resuelven de buena manera, digamos. Creo que, y también es importante darse cuenta que en la práctica la situación ha ido evolucionando en términos de que hoy día se refleja más de un punto de vista institucional permanente. Yo creo que eso es un gran mérito de este sistema. Yo creo que con todos nos damos cuenta que la forma de funcionar de la ONEMI en los últimos años ha sido mejor. Por lo menos nosotros en el Mauro nos ha tocado enfrentar los más diversos conflictos o sucesos de la naturaleza, desde incendios, temblores, terremotos, todo. O sea, y ha sido como, la verdad es que, y creo que han dado en la buena línea, y hay una institucionalidad. Dijo la pasada en Cristóbal, digamos, o su secretario, además, que había una continuidad del personal que es muy relevante. Los directores, el mismo que estaba anterior lleva, y eso ayuda mucho a generar una institucionalidad, y la práctica yo creo que funcionan muy eficientemente. Yo me doy cuenta que esto lo refleja de buena manera. Yo soy bien partidario por lo que vi. Me quedó una duda nomás respecto, en su momento se discutió, no alcanza a ver en detalle, que es lo que implicaba el concepto de desastre, porque se vinculaba mucho a cosas que ocurren vinculadas más al Ministerio a veces de Agricultura, por así decir, de cuáles son los efectos, la capacidad de resolver alguna de las emergencias, que tenía más que ver con un tema más económico. Creo que queda más, en este caso, conceptualizado el desastre, aquellas pasar sucesos de la naturaleza, digamos, que no tienen mucho que ver con la forma de resolver con posterioridad, como pudo haber sido la emergencia agrícola, digamos. Pero me parece que en general, presidente, yo por lo que pude ver de la tramitación, creo que se llegó a un buen acuerdo, y que se ha traducido en un funcionamiento más bien actual de la ONEMI, que objetivamente los últimos años, amplío los últimos años, no los últimos años, los últimos 3, 5, 7, 9, ha ido mejorando la situación en términos de dar bastante más serenidad y seguridad a la ciudadanía respecto a lo que la ONEMI dice. Sí, soy parte de aprobar. Bueno, lo que plantea el senador Coloma respecto a la clarificación del concepto de desastre natural o de catástrofe. Hay otras legislaciones que usan catástrofe, incluyendo a todos. Senador Lago, y después parece que don Francisco quería reaccionar también. Sí, presidente, respecto a la tramitación del proyecto, yo solamente para estar claro, porque yo escuché a María Soledad, este proyecto lo vio primero Hacienda. Eso es lo que yo entiendo, que lo enviaron directamente a Hacienda. O sea, nosotros teníamos responsabilidad sobre la globalidad del proyecto. Eso me parece entender. No, senador. Lo que sucede es que este proyecto, cuando ingresó, fue enviado a la Comisión de Gobierno y a la de Hacienda en su caso. Después, además, se agregó a la Comisión de Defensa. Ya, pero vino Hacienda, pero llegó Hacienda en su caso. No, todavía no hemos llegado ahí. Estamos en el primer informe. Estamos en el primer informe enviado a Gobierno y a Defensa. Una de las comisiones de Defensa rechazó en general el proyecto. Y la sala, en el intertanto, había determinado que el proyecto fuera visto por Hacienda en el primer informe, que no es habitual, porque se había autorizado que se discutiera en general y en particular. Entonces se mandó a Hacienda. Y Hacienda alcanzó a realizar 2 sesiones, con otra comisión, naturalmente, pues estamos hablando de 5 años atrás, y después de esas 2 sesiones, finalmente la sala cambió su acuerdo y resolvió que el proyecto
siguiera, como dice, el curso regular de los proyectos y pasara a Hacienda solo después del segundo informe, en la discusión en particular. Entonces, Hacienda no evacuó nunca un informe, el proyecto continuó su tramitación en las comisiones de Gobierno y Defensa, que ahora ya despacharon su segundo informe, y viene para ser informado por la Comisión de Hacienda respecto de las normas de su competencia. Solamente las normas de su competencia. ¿Serían cuáles, Soledad? Porque no las dijimos. No, este es un proyecto extenso, que tiene 71 artículos permanentes y 7 transitorios, y las normas de competencia son 14 de las normas permanentes y 3 de los transitorios. Yo, presidente, ¿le puedo sugerir algo? Esto no lo va a hacer más fácil, pero lo va a hacer más responsable. El comparado tiene 300 páginas, me están informando. Por lo menos mi asesora anoche se lo consiguió el proyecto para poder mirarlo. Entonces, tal vez sería bueno que identificáramos las 14 normas que habla la secretaria y poder mirarlas con un tiempo, y la próxima sesión lo votamos. ¿Entiendo que tiene discusión inmediata? Sí, le pusieron discusión inmediata ayer. Yo les puedo mandar ahora por WhatsApp el listado. Pero como para saber, para poder mirar de qué se tratan las 14 normas o 15, no sé cuántas serán. Pero está bien. Ricardo, está bien. Si nosotros lo que podemos hacer es, la idea hoy día era conocer y recibir la información que es la que estamos teniendo ahora. ¿Ya? Y en una próxima sesión entrar al detalle, eso es evidente. Por eso le preguntaba a Soledad cuáles son las normas nuestras. Okay. Y eso perfectamente lo podemos hacer, no sé, lo podemos hacer de aquí al lunes o el viernes. Si hay discusión inmediata, pues ayer tenemos plazo hasta el lunes. Sí. Sí, pues, de más, nos sobra. Además, don Francisco. El lunes tenemos Hacienda, ¿no? El lunes tenemos Hacienda. Siempre tenemos Hacienda. Sí, que increíble. Don Francisco. Tiene la palabra don Francisco Gali. Presidente, muy breve, no, la intención de la discusión inmediata no es que esto se resuelva sin que los senadores de la comisión puedan tomar conocimiento del contenido de aquellas normas que son de su competencia, pero todo lo contrario, sino que entendíamos que facilitaba también a la comisión poder despacharla rápidamente, si es que le poníamos la discusión inmediata, porque ya este proyecto ya había sido conocido por la comisión, como bien dijo la Secretaría. Entonces entendíamos que lo que quedaba era simplemente mostrarle las diferencias, y en lo que es de competencia de la Comisión de Hacienda, presidente, era lo que yo le expuse, que era el fortalecimiento institucional principalmente. Pero muy brevemente, presidente, le puedo contar un poco cómo ha evolucionado la discusión y cuáles son las los ejes de discusión que se tuvieron con posterioridad que conoció esta comisión. Esencialmente, solo recordar la estructura del proyecto. Recuerde, presidente, que tal como lo dijo Cristóbal Mena, hay que dividir las fases, ¿no es cierto?, de la gestión del riesgo, principalmente en prevención, preparación y mitigación, y luego en respuesta. La institucionalidad es distinta, las responsabilidades son distintas. Uno es, piénselo así, todas las inversiones que hay que hacer para evitar que los desastres ocurran, o que cuando ocurran, que tengan un efecto pernicioso sobre la población. Entonces, ahí el proyecto, en sus nuevas definiciones, distingue muy bien entre desastre, entre catástrofe y entre las amenazas. Porque más allá de la amenaza, ¿no es cierto? La amenaza puede ser una erupción volcanológica, pero la erupción volcanológica en un desierto es distinta, completamente distinta a la erupción volcanológica de un volcán cuya lava puede quizás pasar por encima o generar un aluvión en un centro poblado. Entonces, por eso se compatibilizan las amenazas con las vulnerabilidades, y de esa manera poder tomar medidas para que esas amenazas no se concreten en desastres realmente. Y eso es todo en la fase previa, ¿cierto? Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy concreto: las piscinas que se construyeron, ¿no es cierto?, en las quebradas, en las cercanías de Santiago, para evitar que, en caso de que existieran crecidas exactamente, las piscinas de Cantadora, para evitar que, si es que hay crecidas de los cauces de agua, esos cauces pudieran generar una afectación mayor. Todo ese tipo de inversiones son de la fase preventiva. Después, en la preparación, presidente,
la inversión en alarma o en sirenas para facilitar la evacuación, o incluso algo que de lo que hemos tenido noticia en el último tiempo, ¿no es cierto?, el sistema de alerta de emergencia, es decir, tener un sistema a través de los teléfonos celulares que ante la eventualidad de generar una acción podamos contactarnos con todas las personas de tal manera que generar una acción rápida frente a una emergencia. Pero para eso tiene que estar entrenado, eso tiene que estar contratado, eso tiene que estar probado, eso tiene que ser ensayado. Todo eso es la fase previa. Después, ante la respuesta, también hay una institucionalidad, es decir, quién se hace cargo de la respuesta frente a la emergencia. Y la respuesta tiene que ser la respuesta inicial, es decir, qué autoridad política, en qué instancia, si es regional, es local o es nacional, dependiendo del nivel de la catástrofe de que se trate. Y por lo mismo, y además, ¿qué es lo que viene después? Una cosa es la respuesta frente a la emergencia, es decir, rápidamente reaccionar frente a un desastre natural para evitar al máximo los daños y los efectos sobre la integridad física de las personas, la salud y la vida. Y luego la reconstrucción inicial o inmediata, es decir, las viviendas de emergencia eventualmente, etcétera, etcétera, el movimiento, los albergues, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está tratado de dos maneras en el proyecto de ley. En primer lugar, una institucionalidad para eso. Entonces usted tiene un comité de ministros o de subsecretarios para que estén verificando con planes sectoriales, es decir, de el MOP, de agricultura, de vivienda, planes sectoriales, pero además esto es un sistema matricial. Por un lado están los planes sectoriales y por otro lado están los planes regionales, porque cada región tiene circunstancias, amenazas y características completamente distintas. Y eso, entonces hay instrumentos de gestión que son instrumentos de gestión preventivos y luego instrumentos de gestión de respuesta, como son los planes de emergencia. Todo eso de nuevo está en la ley. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo? Presidente, teníamos distintos comités para la prevención y para la reacción. Bueno, los unificamos. Teníamos también establecidos COEs provinciales y lo que hicimos fue mantener como institucionalidad el COE nacional, el COE regional y solo dejar el COE provincial dependiendo de cuál sea la naturaleza regional. Hay regiones en que es muy necesario, hay otras regiones en que no tiene mucho sentido, y además darle un rol explícito a los municipios en cada una de las fases de gestión de la emergencia. Por último, presidente, además se innovó también en los instrumentos de gestión quedaron mucho más establecidos y las obligaciones de cada uno de los gestores de la emergencia, tanto en la fase preventiva como en la fase de respuesta. Y también en los organismos técnicos que están a cargo de generar la alerta. Y usted lo pudo ver en el último, a raíz del tsunami, ¿no es cierto?, del otro día, que hay un organismo técnico que genera la información y genera la alerta, como el CHOA, ¿cierto? Pero es el sistema, es la ONEMI, la que recibe esa alerta y genera los sistemas de reacción. Decreta un estado de precaución, por ejemplo, decreta una zona de precaución y gatilla los instrumentos para que la población reaccione. Eventualmente, una evacuación en las zonas de playa, la activación del SAE en las zonas costeras y toma la decisión, de acuerdo con los protocolos preestablecidos, de gatillar las sirenas de emergencia. Entonces, si usted se fija, presidente, lo que hace este proyecto de ley es ordena el sistema y financia esta nueva institucionalidad que está constituida por la nueva ONEMI. La ONEMI sigue con su ley vigente del año 69, que la considera una bodega de acopio de ayuda para hacer frente a la emergencia. Y eso es justamente la urgencia que tenemos. Hoy día la ley tiene que reflejar las funcionalidades y competencias que tiene la ONEMI, y por eso mismo nosotros queríamos empujar con tanta fuerza este proyecto de ley. Espero con eso, muy brevemente, presidente, haber hecho un resumen muy grueso de los contenidos del proyecto y algunos de los cambios que se han dado en la discusión en el último. Muchas gracias, don Francisco. Ofrezco la palabra. Entonces, bueno, todos entendemos que este es un tema, mientras antes se fortalezca el sistema y se pueda modernizar y
y actuar en los ámbitos que se ha planteado con tanta claridad acá, tanto mejor. Más allá del tema procesal. Entonces, lo que plantea el senador Lago me parece de toda lógica, que nos demos unos 3, 4 días para poder ver los cambios que tiene, lo que nos corresponde a nosotros como Hacienda. Lo que podríamos hacer tal vez el día lunes, tratarlo en particular, en una sesión especial para estos efectos. El lunes lo que tenemos es la sesión con el señor Vergara y el señor Valdés por el tema de las exenciones, el informe que se les pidió a ellos, producto del acuerdo tributario ya de hace un año y tanto atrás. Y tal vez podríamos esto verlo en la mañana, no sé cómo andan los colegas. ¿Parece? Nadie hace caso aquí. ¿A qué hora no? Si estoy anotando. Estaba pensando la hora. Sí, pues si no está bien que esté pensativo. Me parece muy bien. Es que si realmente, Sole, si nosotros tenemos el comparado y lo podemos estudiar con tranquilidad, no son tantos los artículos que nos tocan a nosotros, podríamos funcionar el lunes, tipo 10 de la mañana, una cosa así. 10:30. 10:30. Con una hora yo creo que andamos. Yo tengo a las 12 agricultura. Ya, de 10:30 a 12. De 10:30 a 12, ya. Okay. Ya. ¿Parece? Ok. Listo. Ok. Esperamos al subsecretario en vivo y en directo. Les mandamos el listado de normas de competencia ahora mismo. Sería bueno. Por favor, don Francisco, ¿hasta cuándo le dura a usted el encierro? Bueno, yo lo que acabo de leer en la prensa, en los medios online, vamos todos a incorporarlo a Gali, porque pasa que nos van a encerrar a todos. Está muteado, subsecretario. Está sin... Perdón, presidente, yo mañana tengo que hacerme un PCR después del 5.º día de haber estado en contacto estrecho con el ministro del Interior, dependiendo de eso, porque puedo todavía ser asintomático. Entonces, la verdad es que no quiero anticipar ni generar expectativas de mi presencia física ante la comisión. La expectativa de la vuelta nadie ha pensado en invitarlo. Nadie lo va a invitar porque nosotros no lo juntamos. Lo que pasa es que pero si nosotros estamos telemáticos, no hay presencia física. Perdón. Sí. Perdón, me había hecho ilusión. Invitarlo, subsecretario. Si tiene que ver con las secuelas del coronavirus, es para saber nomás el estado que usted se va a encontrar. No sé, presidente. Queremos tenerlo lúcido y pleno. Bueno, Menos sí, lúcido es mucho pedir, quizás. Mucho pedir, sí. Entonces, Soledad, quedamos de 10:30 a 12, ¿eso es? El lunes, sí. Y en la tarde también. Sí, en la tarde a las 6:30. También tenemos los otros. Ok, lunes entonces. Estamos. Chao. Muchas gracias. Perdón, colegas, todavía no se vayan todavía. Vamos a entregar el informe de los cigarrillos y todo. Una consulta de orden práctico. Yo tengo que renunciar a la comisión porque vamos a tener cambio, y no solo a la comisión, sino que además a la presidencia. Entonces tengo que renunciar una sesión antes, ¿no es así? Esa es la regla que se usa para la sala. En las comisiones no ha sido tan estricto. El año pasado, por ejemplo, la renuncia y la elección se hicieron en la comisión, me refiero. Se hicieron en la misma sesión. Pero, la misma sesión. Claro, pero hay que tener presente si permanecen los miembros o no. ¿Perdón? Renuncio el lunes en la tarde, entonces, para que asuma la senadora Rincón el martes en la sesión ordinaria. Ya, ok, gracias. ¿Algo más, colega? Yo me retiro, presidente. Muchas gracias. Le vaya bonito por haberse cumplido el objetivo de la sesión. La levantamos entonces. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, presidente. Buenas tardes. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego, presidente. Chao. Hasta luego.